Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien de salud, al igual que su familia. Espero que se estén cuidando, espero que no estén saliendo a la calle y que se laven sus manos muy seguido. Comenzamos con nuestra clase número 2 de la unidad 1 que ya empezamos a ver antes de salir de, comillas, vacaciones. Así que continuamos con nuestra clase número 2, así es que a buscar su cuaderno, su libro, para que iniciemos. Lo primero que vamos a hacer es recordar un poco lo que hemos hablado hasta el momento, no solamente en la clase anterior, sino que en todas las clases que hemos tenido durante este año e incluso durante el año pasado. Primero, hemos dicho muchas veces que todos los niños tienen derechos y que también tienen deberes. Hemos hablado de el concepto de derecho, que es lo que es un derecho y qué es lo que es un deber, las semejanzas, las similitudes y las diferencias que hay entre uno y otro. Y hemos hablado principalmente de los derechos de los niños, aunque este año lo vamos a llevar un poco más allá al derecho de todas las personas. Y hablamos también de la importancia de reconocer los derechos y deberes de los niños, no solamente de saberlos como si fuera algo que tenemos que recordar de memoria, sino que además comprender cuál es la importancia de saber cuáles son nuestros derechos y nuestros deberes. ¿Ya? Muy bien, comenzamos entonces. El objetivo de la clase de hoy: reconocer acciones e instituciones que protegen nuestros derechos. Título: Convivencia social. Hoy día vamos a tratar estos tres temas. Primero, el resguardo de nuestros derechos. ¿Quiénes o qué institución se preocupa de resguardar nuestros derechos? De proteger nuestros derechos. Porque no basta con que nosotros sepamos cuáles son nuestros derechos, sino que además tiene que haber instituciones, tiene que haber personas que se preocupen de aquello. Cosa que nosotros podamos acudir a ello cuando creamos o tengamos la certeza de que nuestros derechos no están siendo respetados. Vamos a hablar también de cómo ejercer nuestros derechos. No basta solamente con conocerlos, no basta solamente con entender la importancia de los derechos, sino que también tenemos que saber cómo ejercer nuestros derechos. Y por último, hoy día vamos a hablar de las actitudes cívicas, que son acciones que ayudan a nuestra comunidad, que son parecidos a los deberes, pero no es lo mismo, ya lo vamos a ir viendo con más calma. ¿Ya? Recuerden que todo esto tiene que estar copiado en su cuaderno, la fecha de hoy o del día que lo escriban, el objetivo y el título. Comenzamos con el primer tema entonces, la protección de nuestros derechos. ¿Quiénes son los que protegen nuestros derechos? Ahí en la imagen ya se ve claramente quiénes son. En primer lugar, tenemos a nuestra familia. Esta es una imagen típica de una familia, no es necesario que sea así cualquier familia. Puede ser de 2 personas, de 20 personas. Lo importante es que la familia es el grupo de gente que vive unida con un lazo sanguíneo, con un lazo legal, un tutor por ejemplo, que son los primeros encargados de proteger nuestros derechos, los adultos que viven con nosotros. Después nos vamos acá, comunidad, que ya es nuestro entorno más cercano. No solamente mi familia, sino que la gente que vive alrededor mío y las instituciones que viven alrededor mío. El comercio, el transporte, las plazas, las áreas verdes que tengan a mi alrededor, todo eso forma nuestra comunidad. Y nuestra comunidad también tiene la obligación de proteger los derechos de todos los miembros que forman parte de esta comunidad. Y por último, a un nivel ya mucho más grande, está el Estado, que yo lo representé aquí con el Palacio de la Moneda. El Estado se refiere, y lo vamos a ver con más calma después, al país completo, a la organización política que administra el país. Y por eso puse la moneda, porque está representado por la máxima autoridad, que es el presidente de la República. Bien, entonces, esto tiene que estar escrito en su cuaderno: protección de nuestros derechos. Dice: los adultos que viven en nuestro país tienen la responsabilidad y el deber de proteger nuestros derechos a través de las familias, la comunidad, las distintas instituciones que forman nuestra comunidad y el Estado, que es lo que les estaba explicando recién. Somos los adultos los que tenemos esta obligación, a un nivel mucho más cercano con nuestra familia, a un nivel cercano en cuanto a nuestro entorno, que es la comunidad,
y a un nivel mucho más macro, mucho más grande, más general que el Estado. Como les decía recién, el Estado se refiere a la organización política que administra nuestro país. Se refiere, por ejemplo, a la administración no solamente del comportamiento de las personas, sino que también de las cosas que existen en nuestro país, por ejemplo, de los recursos naturales, por ejemplo, de los mares, de los lagos, de los ríos, de la cordillera, de los terrenos, de los territorios, de las regiones. O sea, administra todo, a las personas que viven en este país y todo lo que existe en este país. Todo eso que administra Chile se llama Estado. Y el Estado tiene la obligación principal de proteger los derechos de las personas y encargarse de fiscalizar que se estén cumpliendo los deberes. Bien, seguimos. Recuerden que esto tiene que estar copiado en el cuaderno. Ahora, ¿cómo nosotros podemos ejercer nuestros derechos? Si yo hablo desde el punto de vista de los adultos, nosotros ejercemos nuestros derechos, por ejemplo, yendo a votar. Ustedes no pueden ir a votar porque son menores de edad, pero sí lo pueden hacer de otra forma. Dice aquí, vayan copiando. Para que se respeten nuestros derechos es esencial que los conozcamos, los respetemos y los ejerzamos, es decir, que los practiquemos. Nosotros ya los conocemos porque lo hemos hablado mucho, estamos tratando de respetarlos, estamos trabajando en ello para desarrollar su capacidad de respeto hacia los demás, su tolerancia hacia los demás, pero también es importante ejercerlo, no basta solamente con conocérselos, no basta solamente con saberlos de memoria y recitarlos, también hay que ejercer nuestros derechos. Por ejemplo, súper simple, participar en la clase, respetando a los demás, levantando la mano, esperando mi turno, respetando el turno de los demás, ahí ya estoy ejerciendo derecho, porque estoy ejerciendo el derecho a dar mi opinión, a decir lo que pienso, pero al mismo tiempo estoy practicando un deber que es respetar el de los otros, ¿se fijan? Pidiendo que no nos molesten, o exigiendo también que no nos molesten, que es un respeto básico. Ahora, ¿qué quiero que hagan? Quiero que copien todo esto, como lo han estado haciendo, y aquí van a agregar 3 ejemplos más de cómo nosotros podemos ejercer nuestros derechos, que no sean obviamente estos que están acá. ¿Ya? Quiero que piensen, pregúntenle a alguien, conversenlo con alguien, coméntenlo con alguien y ustedes anoten en su cuaderno 3 más, aparte de los que yo puse, y después los podemos comentar en Classroom o los podemos comentar cuando hagamos nuestra videoconferencia. Así que ojo que tienen que estar atentos cuando yo los invite para participar de la videoconferencia. ¿Ya? Si quieren aquí pausan el video o después lo vuelven a ver y lo completan. Pero recuerden, aparte de copiar los 3 ejemplos que yo les di, agréguenle 3 ejemplos más. Seguimos con la buena convivencia social. Y nosotros le llamamos a esto actitudes cívicas. Yo quise ejemplificarlo con esa imagen porque si se fija representan niños de todas partes del mundo. De América, de China, de África, de Asia. Es decir, todos los niños unidos, juntos. Todos son diferentes, todos tenemos nuestra diferencia, pero respetamos esas diferencias. Y eso lo vamos a llamar actitudes cívicas. Ahora, ¿qué son las actitudes cívicas? Podemos entender muchas cosas, así que ahora vamos a tratar de hacer un concepto un poco más unificado entre todos. Se lo voy a leer, recuerden que esto tienen que copiar en su cuaderno. Las normas de convivencia son un conjunto de normas sociales que favorecen el respeto mutuo, la tolerancia, los derechos y los deberes de las personas. Estas reglas nos aseguran convivir en paz y en armonía los unos con los otros. Así, las normas se basarán en los valores de respeto hacia las personas, lugares y cosas, además de la responsabilidad. Por tanto, respetar los derechos de los demás, aceptar las obligaciones y cumplirlas, saludar, despedirse, dar las gracias, pedir perdón, etc. Es decir, si se fijan, aquí hay una diferencia con los deberes. Los deberes son obligaciones, son responsabilidades que yo tengo que cumplir. Sin embargo, aquí nos vamos un poco más a lo que yo hago porque sé que es bueno hacerlo, porque sé que ayuda, porque sé que
estoy colaborando con mi entorno, estoy colaborando con una buena convivencia escolar, por ejemplo en el colegio o en mi casa, que tiene que ver con el respeto, tiene que ver con la tolerancia, tiene que ver con normas básicas. Por ejemplo, yo llego a un lugar y saludo, me voy y me despido, si me entregan algo doy las gracias, si me dan las gracias digo de nada. Cosas súper simples si se fijan, súper simple, pero que si las vamos sumando, vamos haciendo de nuestro entorno un lugar más pacífico, un lugar más seguro, un lugar muchísimo más agradable, mucho más agradable, porque es rico vivir con gente que se preocupa no solamente de sí mismo, sino que se preocupa de los demás también. Recuerden entonces, esto tiene que estar copiado en el cuaderno, es un poquito más largo, pero van a tener tiempo para hacerlo. Tiempo hay. Seguimos. Resumiendo lo que hemos hablado hasta el momento. Dijimos que los adultos tienen la responsabilidad de proteger los derechos de los niños. ¿Y cómo nosotros los adultos protegemos a los niños? Primero en nuestras familias, después en las instituciones de la comunidad y finalmente a un nivel mucho más grande a través del Estado. En mi caso, por ejemplo, yo me preocupo de mi hijo, que en primero básico, me preocupo de entregarle todo lo que necesite, sobre todo cariño y afecto. Yo me preocupo de las instituciones en las que participo, por ejemplo en el colegio. Como profesor me preocupo de impartir mis clases, me preocupo de tratar de entregarle la mayor cantidad de conocimiento, pero al mismo tiempo enseñarle valores, actitudes y cosas que les sirvan para su futuro. Y a nivel de Estado, obviamente, ya eso tiene que ver con todas las personas. Como el Estado se preocupa de que todas las personas cumplan con sus derechos, con sus deberes, perdón, pero se respetan sus derechos. Y finalmente hablamos de que para tener una buena convivencia tenemos que conocer nuestros derechos, obvio, tenemos que realizar nuestros deberes, ya lo hemos conversado, pero además están estas actitudes cívicas, es decir, un comportamiento que por nuestra propia cuenta ayuda a que las personas de nuestro entorno se encuentren un poco mejor. No es nuestro deber hacerla, no es nuestra obligación, sino que lo hacemos porque sabemos que estamos haciendo un bien al resto. Y esa es la diferencia con un deber. Esto lo hacemos porque estamos cooperando para cuidar nuestro entorno y tener una convivencia mejor. Bien, pues entonces, para terminar, ¿cuáles son las tareas de esta semana? Primero, en su cuaderno, aparte de copiar todo lo que tienen que copiar, elaborar una lista con 10 acciones que ayuden a tener una buena convivencia social. Aquí pueden ir mezclando en su casa, en el colegio, en la calle, en el jardín, en el parque, donde sea. ¿Ya? 10 en total. Después van a resolver las actividades 28, 29, 30, que son actividades cortas que tienen que hacer completar unas fichas. Y van a hacer la actividad de la página 31 y 32, pero ojo, solo la actividad número 1. Van con número, por lo tanto, la número 1, 2, 3, 4, 5, esas no. ¿Ya? Y como siempre lo hemos hecho, envíen un registro fotográfico del cuaderno y del libro antes del miércoles 6 de mayo. Lo pueden seguir haciendo a través del mail o lo mejor sería que lo hiciéramos ahora, a partir de ahora a través del Classroom para que sus compañeros demás puedan ver lo que ustedes están haciendo y así se pueden ayudar, pueden ir comparando, pueden ir mejorando sus actividades, como lo hacen en el colegio cuando cada uno lee lo que ha hecho. ¿Ya? Esto recuerden mandarlo antes del 6 de mayo. Y ojo con su mail, porque les voy a mandar una invitación para una videoconferencia. No es una clase, porque esta es la clase. Es solamente para responder, para comentar y para que aprovechemos de conversar un ratito. ¿Ya? Así que atentos al mail y recuerden, cuídense, no salgan a las calles, lávense mucho las manos, háganle caso a sus papás y nos vemos pronto, ojalá. Chau.